Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el Dr. Don Paul Gray y John Rosenstern. Y ustedes estamos alegres y muy contentos de estar con ustedes. Y no quiero ser repetitivo, demasiado repetitivo, pero muchos saben que estamos estudiando al Espíritu Santo y no hay tema, considero, en este momento más importante que este, ¿no? Todos los temas de la palabra de Dios son en gran manera importantes, pero el estudio del Espíritu Santo considero que está por encima de todo. Creo que es algo que todo creyente debe de saber todo lo posible al respecto. Nosotros, pobres seres humanos, somos muy limitados, pero lo que sí sabemos de Él, y quiero decir lo siguiente, que lo he dicho ya varias veces y seguiré diciéndolo, sin el Espíritu Santo no se va a llevar a cabo mucho para el Señor Jesucristo. Toma el mover y la operación del Espíritu. Mientras empezamos esta serie, unas cuantas semanas atrás, contamos de cómo Jesús, antes de ser bautizado en las aguas, y cómo el Espíritu Santo vino, después de ser bautizado, vino sobre él. Y su ministerio no comenzó hasta que él fue lleno del Espíritu Santo. Y si Jesús, quien era perfecto, quien era el Hijo de Dios, era un hombre, por eso tenía que tener al Espíritu Santo. Pero él nunca había pecado, nunca pecó en palabra, pensamiento o hecho. Y si él necesitó al Espíritu Santo, y si era vital que él recibiese al Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio, ¿dónde nos deja eso a nosotros? Él lo necesitó y nosotros tenemos que tenerlo también. Aún más, damas y caballeros, y lo reitero, no mucho se va a llevar a cabo para el Señor Jesucristo sin el Espíritu Santo. Tal vez hayan todo tipo de maquinaria religiosa operando, pero en lo que tiene que ver con vidas cambiadas por el poder de Dios, no va a haber mucho que se hará sin el Espíritu Santo teniendo su lugar y su vida en el corazón de la persona. Y voy a decir algo que es un poco controversial. Aquellos que no creen el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, mantengo, y yo realmente espero estar equivocado, pero no creo que lo esté, porque no mucho se logrará hacer para el Señor en lo que refiere a los esfuerzos llevados a cabo en esa capacidad. Porque el Espíritu Santo es negado, no lo queremos, etc. Y como mencioné hace un mes atrás, me parece, estaba almorzando con un ministerio acá hace un tiempo atrás, y él es egresado de uno de los seminarios más grandes en nuestra parte del mundo, y realmente estuvo unos 4 años allí. Así que yo le hice la pregunta aquel día. Él ya había sido bautizado con el Espíritu Santo y empezó una gran iglesia y todo eso. Yo le dije o le pregunté, ¿qué usted aprendió del Espíritu Santo en aquel lugar? Y él se quedó pensando un momento y no me dijo nada. Y por unos momentos yo pensé, yo sé que me había escuchado, ¿por qué no me contesta? Tal vez no me iba a responder, pero finalmente me dijo, hermano Swaggart, no ignoré su pregunta, estaba yo pensando. En 4 años de mi estudio allí, yo no recuerdo que jamás escuché una cosa sobre el Espíritu Santo durante esos 4 años. Le pregunté, ¿me quiere decir de que todo fue una pérdida? Sí, una total pérdida de tiempo, me respondió. Ninguna vez escuché yo sobre el Espíritu Santo durante los 4 años que estuve en ese seminario. Y eso es algo, es una traición a la palabra de Dios. Es triste realmente. Triste. Sí. Usted estudió en un seminario, ¿verdad? Sí, yo asistí a 2. A uno de ellos realmente no le importaba mucho la doctrina del Espíritu Santo. Al seminario bautista sí. Teníamos buena enseñanza balanceada. Jamás creyeron en las lenguas, pero creían todo menos eso. Hablaban del Espíritu Santo, el ser ungido por el Espíritu, el ser... Ellos no hablaban acerca de orar en el Espíritu, pero tenían un buen entendimiento evangélico acerca del Espíritu Santo. Gracias a Dios por eso. Sí, pero el otro seminario, por favor, ellos se burlaban de todos los milagros de la Biblia.
se burlaban de todas las manifestaciones sobrenaturales en la Biblia, decían que era totalmente irreal, y ese era un seminario de los discípulos de Cristo. Y yo estuve ahí como un año y permítame decirle, hermano Swagger, que eso realmente probó mi fe porque si no fue mi fe, tal vez fue mi enojo, porque yo me enojaba tanto. Yo no podía soportarlo. Le hago la pregunta. El primer seminario, aunque hablaron y discutieron el tema, en esencia lo creían. Pero si ellos no buscaban el bautismo con el Espíritu Santo, no puedo yo ver de que ayudó eso en algo. Bueno, ellos dirían que sí. Estamos hablando de un seminario bautista. Bueno, tal vez sí, no lo sé. Sí, mire, ellos lo dirían y mire, a mí no me importa decir el nombre. El doctor Roy Fish, uno de esos grandes profesores ahí que era el profesor del evangelismo, él creía completamente en todas las manifestaciones del Espíritu. Él creía en las lenguas desconocidas. ¿Y le permitieron enseñar esas cosas allí? Así es. Sí. Y habían otros que yo no conocía a los demás, pero ese seminario tenía un cierto nivel de respeto por el pentecostalismo. Y por eso es que nos permitieron la entrada. Sí. Mire, yo traté de matricularme en el Seminario Teológico de Dallas en aquellos días y no me dejaron entrar. No. El doctor Campbell era el presidente y yo era como de 25, 26 años de edad. Había escuchado mucho acerca del Seminario Teológico de Dallas, me gustaba, eran conservadores, premilenial, dispensacional. Yo sabía que no eran pentecostales, pero cuando yo fui a hablarles acerca de matricularme en su programa de doctrinas, me dijeron, no, tú eres pentecostal y no tenemos a ningún pentecostal en nuestra escuela. Y me dijo, mira, la junta directiva aprobó esto ya hace muchos años. Me dijo, lo que pasó fue que los pentecostales habían sido admitidos hace años aquí y ellos comenzaron a orar para que las personas recibieran al Espíritu Santo y comenzó a esparcirse por el cuerpo estudiantil, comenzó a crear división y un gran pleito en el campus, así que tuvimos que tomar esta posición. Y tengo que añadir que cuando el doctor Charles Swindoll fue hecho el presidente del seminario, él cambió esa política. Ellos ahora pueden admitir estudiantes pentecostales en el Seminario Teológico de Dallas. Yo conozco algunos pentecostales que se graduaron de ahí. Bueno, gracias al Señor por eso, ¿no? Pero yo quiero que me den ustedes su opinión, John y Dave, de igual manera. El grupo que lo enseñó, dijeron, creemos en el Espíritu Santo, hasta hablar en lenguas, lo que quiere decir que ellos no recibieron, aunque ellos lo discutieron y hablaron al respecto. Les ayudó a ellos, obviamente eran salvos, sí. Claro, y el Espíritu Santo definitivamente estaba por allí. Sí. Si eran salvos, el Espíritu Santo estaba en esa vida y corazón. Yo jamás entrevisté a ninguno de los profesores, yo era un estudiante ahí, pero en mis estudios del metodismo y la historia de la iglesia metodista, yo creo que ellos estaban en la segunda bendición, en ese aspecto. En otras palabras, ellos, como por ejemplo, alguien lo predicó en la iglesia el otro día, había más. Muy bien, hemos sido salvos, pero hay más. Así que yo creo que ellos entendían eso. Simplemente no querían las lenguas. Sí, pero cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo, a través de la regeneración, entra en ese corazón y vida para permanecer allí eternamente, dijo Jesús. Así que Él sí les ayuda en cierta manera, ¿no? Mire, algunas de estas iglesias bautistas, yo sé que muchas de ellas se han vuelto sensibles al buscador y se han hecho muy modernas y otras cosas, pero hay muchos de ellos que tienen fuertes predicadores evangélicos que predican del cielo y del infierno. Y cuando uno los escucha en la televisión, escuché a uno el otro día, yo no lo conozco, pero él estaba predicando en Kentucky. Y era una iglesia fulana, bautista de Kentucky. Pero yo lo escuché a él y yo pensé, wow, eso es maravilloso. Él estaba predicando el evangelio, él estaba enfatizando particularmente la cruz y la salvación y una vida de devoción y yo sentí la unción sobre él. No lo dudo. Lo sentí. Así que escuché un poco y al finalizar el programa dijeron, fulana iglesia bautista. Wow. Y yo dije, bueno, alabado a Dios, yo no sé si ha sido bautizado, pero
pero Él realmente está Claro, cerca. claro. Él lo está. Y mire, yo sé que usted cree en esto. Hay niveles de la unción. Claro, sí. Y hay algunos de estos grandes predicadores evangélicos. He escuchado que viven con un nivel muy grande de unción en sus vidas. Usted ha hablado acerca de John R. Rice y algunos de ellos que ganaron muchas Sí, almas para sí. Cristo. Había cierto nivel de unción Yo sobre creo ellos. eso. Pero sí sabemos que de acuerdo a Hechos 2:4 que hay otro nivel. Sí, pero tenemos que decir que el Señor sí los usa para llevar algunas cosas a cabo. Realmente así es. Pero también Sí. hay un nivel de oposición. Oh, claro. Realmente estoy recordando Sí. ahora un periódico, que no es un periódico, sino un catálogo o una revista de una escuela en particular. De hecho, que si menciono el nombre, todo el mundo conoce ese lugar, pero no lo voy a hacer. Dijeron en aquella revista de que a nadie se le permitiría matricularse allí si creía en hablar en lenguas. Oh, no. Y que si alguien hablaba en lenguas, esa persona, yo leí esto, estaba o poseído por demonios o Oh, tenía Dios, un no. desbalance mental. Eso es ¿Cuál peligroso. era la denominación? Bautista. Bautista. Sí, Por Dios. Terrible. Eso es terrible. Yo conocí el fundador de esa escuela muy, muy bien. Pero eso era lo que él creía. ¿Conoce usted el nombre del doctor Ron No. Phillips? Bueno, él es un predicador bautista de Chattanooga. Él fue parte de la primera iglesia bautista de Chattanooga durante años. Yo lo vi en la televisión y él se hizo un poderoso predicador pentecostal. Yo creo que él fue bautizado con el Espíritu Santo. De eso estoy casi seguro. Tenemos que ir a la pausa. No se muevan de allí, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Dave, vamos a empezar a leer hoy en el versículo 22. Todavía estamos en el mensaje que Simón Pedro presentó en el día de Pentecostés ante los miles Correcto. que estaban allí presentes. Y hubieron muchos miles presentes allí. Encontramos que 3,000 fueron salvos. Así que tenían que haber 4 o 5,000 personas o más. O 10 Tal vez hasta esa cantidad, Sí. muy cerca de ese gran número. Vamos al versículo 22. Si pudiera decir algo apartándome un poco del tema, yo fui salvo antes de comenzar la universidad. Básicamente tenía un antecedente bautista. Y la universidad que asistí, me involucré con un grupo llamado los Navegadores. Ellos son independientes y ellos animan la memorización de las escrituras, el estudio bíblico y la evangelización de otros estudiantes. Me involucré con ellos. El siguiente verano tuvieron un retiro de verano que yo asistí en Colorado y ellos estaban enseñando y predicando en contra del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces me puso en un dilema. ¿Voy a continuar involucrándome con este grupo o el bautismo en el Espíritu Santo es bíblico y algo que necesito? Estaba asistiendo a una iglesia de las Asambleas Y de acababas Dios. de ser salvo. El mes antes de que comencé la universidad fui salvo, tenía 17 años de edad. Ese verano fui a ese retiro y predicaron en contra del bautismo en el Espíritu Santo. Fue una conferencia de una semana, me parece. Regresé a casa y trabajé durante el verano para hacer dinero para regresar a la universidad. Yo sabía que había una duda allí y le pregunté al Señor, Señor, necesito saber si esto es real, si esto es bíblico. Entonces yo hice una lista de preguntas en lo que se refiere al bautismo del Espíritu Santo y le dije, Dios, necesito saber si esto es real. Y todo el verano estudié la palabra de Dios y me di cuenta que era bíblico. Entonces yo me separé de ese grupo y probablemente el siguiente año fui lleno del Espíritu. Pero había una línea de división que se encontraba ahí que yo reconocí que necesitaba saber lo que era verdad, lo que era real y lo que era bíblico y lo que Dios tenía para mí. Entonces, Él me mostró
Y yo creo que si una persona tiene hambre, si buscan al Señor y si estudian las Escrituras, el Espíritu Santo, el Maestro, nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a dirigir. En esa iglesia de Asambleas de Dios que visitaste, evidentemente habían predicado del Espíritu Santo. Absolutamente. Así que la oposición te causó que buscases. Sí. Que bíblicamente, ¿no? Para identificar si era correcto o no. Gracias a Dios. Así es. Ujú. Pero yo considero que esto es algo agravante Sí, al lo Espíritu es. Santo, la oposición. Así Yo es. creo que es algo Hermano agravante. Swagger, ¿se puede imaginar usted en los 20s y 30s? Eso fue mucho antes de que usted y yo predicáramos. Pero ¿se puede imaginar lo que ellos enfrentaron? Esos pentecostales primitivos. Fue más que grave para ellos. Oh, los criticaban, Bueno, les sí, decían sufrieron ignorantes. violencia físicamente. Sí, Correcto. Violencia sí. física. Sí, así es. Algunas de esas personas en aquellos días. Sí. Y ahora, bueno, yo recuerdo que mi edad joven, yo leía libros donde denunciaban a la fe pentecostal, pero yo jamás he soportado a ninguna persona que me maltrate cara a cara, ¿verdad? Cuando yo estaba en ese seminario de discípulos de Cristo, ellos realmente no hablaban en contra del bautismo del Espíritu Santo. Su problema principal era inherencia a la Escritura. Ujú. Eso es lo que ellos querían atacar y lo estaban atacando todo el tiempo. Sí. Pero en cuanto a la doctrina del Espíritu, ellos no trataban con eso. Y más sin embargo ahora, en algunas iglesias pentecostales, está causando duda. Lo mismo. Sí. Yo prediqué hablando de violencia en esos años y era muy violento, ¿no? En ocasiones hombres atacaban a aquellos que realmente, dirigidos por el poder de las tinieblas realmente. Yo prediqué una campaña en una ciudad, en un pueblo en Arkansas. Y la casa donde nos quedamos en la casa del pastor y era el cruzar de la calle de un hogar muy precioso, realmente una casa muy linda. Y esta pareja nos invitó a Francis y a mí una cantidad de veces durante las semanas que estuvimos allí a almorzar en su casa y eran gente muy amable con nosotros. Y me enteré que el papá de ellos, me parece que había sido el papá del caballero que estaba allí, que ellos realmente habían o se conectaban a los principios del Pentecostés. Un hermano llegó a aquella ciudad y levantó una carpa en esa ciudad y empezó a predicar. Y hubo un grupo en la ciudad que había un hombre en particular que era el rudo, el fuertón del pueblo, aquel que hacía las cosas ilegales y probablemente tal vez era hasta miembro de una iglesia. No lo sé. El abusador del pueblo. Sí, el abusador del pueblo. Es una buena descripción esa. Y bueno, dijo que un día que él y sus amigos dijeron, vamos a echar a ese predicador de aquí, vamos a sacarlo del pueblo. Y él llevaba con él lo que podemos describir como un látigo y era acertado cuando daba con ese látigo muy fuerte. Este predicador, su esposa e hijos estaban viviendo en una carpa que estaba al lado de la carpa grande que se había abierto para la campaña. Y este otro hombre lo llamó afuera, no le pegó con el látigo, lo tocó con el mango del látigo, con esa parte tocó su cabeza y le dijo, yo lo voy a matar a menos de que levante esa carpa de aquí y se vaya. Y él no se fue incidentalmente, pero el hombre murió en un accidente automovilístico unos meses después. Y en aquel accidente, alguien contó esta historia. Ellos pasaron por el frente del ataúd. Cuando murió en aquel accidente, se cortó la tapa de la cabeza, por aquí. Wow. Y trataron en la funeraria de arreglarlo para que se viese lo mejor posible. Y dijo que el Señor le habló en aquel momento y le dijo, Él tocó la cabeza de mi siervo y yo ahora le toqué su cabeza. Y eso es algo muy fuerte, muy fuerte. Wow. Y ese predicador, en esa ciudad allí probablemente hay 50, 75 iglesias, asambleas de Dios, pero en aquel momento no. Ellos se le terminó la comida, no tenían alimento, no tenían dinero, no tenían qué comer, los niños con hambre. Y aquel predicador se puso a orar. Y de repente, empezaron a orar. Señor,
ayúdanos, que no tenemos que comer, necesitamos tu ayuda. Y 1 hora o tanto después, tocaron una bocina en el frente. Él abre la carpa donde estaba con su familia, sale de la carpa y allí enfrente del lugar había un vehículo Packard, vehículo de 16 cilindros, que era realmente un Rolls Royce de aquellos años, un vehículo muy lujoso. Y esta señora se baja del vehículo. Ahora, quien me está contando esto es casi dueño de la mitad del pueblo, pero son familiares del hombre donde nosotros estábamos comiendo, Francis y yo, los que nos invitaron a la casa. Ella se presentó, la señora que baja del vehículo, y les dijo, espero que no se sientan mal, pero yo estaba orando en esta mañana y ella nunca había visitado ese lugar donde ellos estaban, pero estaba orando y el Señor le dijo, tienes que llevar a este lugar comida. Wow. Y obviamente ella sabía que estaban celebrando una campaña, pero ella no la había visitado aún. Y le preguntó, ¿usted se sentiría mal si yo le doy de comer? Y no, señora, claro que no. Ella abrió la cajuela del vehículo y allí tenía todo lo que se podía imaginar. Wow. Alimento, Dios. todo lo que se necesitaba para la familia y en abundancia. Descargaron todo, lo llevaron adentro de la carpa y ella empezó a llegar a esas campañas. Allí fue bautizada con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y su esposo era dueño de muchas propiedades en la ciudad. Era un hombre muy negociante, tenía tiendas, tenían compañías. Bueno, casi la mitad del pueblo eran multimillonarios. Alabado Dios. Y esa mujer empezó a llegar a la iglesia y ella ya era salva, pero allí fue bautizada con el Espíritu Santo. Dios usó aquel lugar para realmente empezar el Pentecostés en esa parte de la nación. Así que cuando empezaste a hablar de la violencia, me acordé de esa historia. Bueno, tenemos que empezar, Dave, a leer, porque si lo vamos a hacer hay que empezar. Versículo 22 en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. El mensaje inaugural de la iglesia. Esto aquí es extremadamente importante. Este es el primer mensaje predicado en el día de Pentecostés, que es lo que conocemos como el principio de la iglesia. Y puedo sentir la presencia del Señor mientras digo estas palabras, damas y caballeros. Sí. Porque empezó la iglesia por el poder del Dios Todopoderoso. Dios. Empezó por la operación del Espíritu Santo. Empezó por la venida del Espíritu en una nueva dimensión. Y el Espíritu Santo es Dios. Él siempre ha estado aquí, pero no en esta dimensión. Debido a la cruz, Él ahora podía llenar la vida y el corazón de las personas como lo hizo los que estuvieron allí presentes. Dios lo hizo allí y fueron miles salvados por la sangre de Jesucristo. No menciona que esos 3,000 fueron llenos del Espíritu, pero estoy seguro que en algún momento después muchos lo fueron, si no todos, fueron bautizados con el Espíritu. Adelante. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros. Jesús siempre tiene que ser el tema de nuestro mensaje. Él fue aprobado por Dios, pero no por los hombres. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Damas y caballeros, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el escogido entre 10,000, la estrella de la mañana, el Salvador de los hombres, quien bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. No podemos continuar el día de hoy. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y quiero que le cuenten a otros sobre un estudio en la palabra. Tal vez usted me molestó el día de hoy, hermano Swaggart. No le voy a decir a nadie. Bueno, no quise molestarle, pero usted va a volver a sintonizar porque el Espíritu Santo lo va a traer. Le amamos. Gracias por sintonizar un estudio en la palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.